que es macabro, como bien marcaba Luli, nos parece de una serie, de película, y Leo y producción empezó a buscar información, y esto saben ustedes, de transmitir o reclutar jóvenes a través de sellos narcos, de cárteles, por ejemplo en México, llevó informes de la televisión de ese país allá por el 2019-2020 como el narcomarketing. Así lo definían en su momento. Presten atención, ¿no? Porque claro que es impactante ahora, pero no es que de repente uno tomó el celular y dijo es un vivo de TikTok en esa escena del triple crimen. Eso tiene un nacimiento también en un sello narco. Sí, porque tiene tecnología aplicada al mundo del narcotráfico. Cuando hablamos de tecnología aplicada al mundo del narcotráfico, tenemos que saber que desde hace mucho tiempo se investigan billeteras virtuales, criptoactivos y demás para el movimiento del dinero del narcotráfico. Lo mismo pasa con la cadena de mensajes. Ya no necesitas un pasero de datos que vaya y venga, sino que con un llamado telefónico, con teléfonos bloqueados, con encriptados y con redes sociales podés hacer lo mismo. Por eso hay toda una lectura alrededor de las redes sociales que lleva a este punto y como siempre fue parte las redes sociales también para comunicarse entre ellos. ¿Y cómo vinculados con los narcos? Ese archivo, Cadenas Internacionales, México 2020. Por eso van a ver muchas personas con barbijo en plena pandemia. Ya les llamaba la atención cómo los narcos usaban TikTok. En el video de TikTok, los sicarios presumen armas y poderío militar. De fondo se escucha un narcocorrido. 500 balazos. En este otro, que parece un videojuego, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación matan a un hombre. Moriré luchando como los soldados lo hacen en la guerra. Pareciera que los videos son editados por profesionales y que su divulgación lleva un mensaje, asegura este especialista. Pensar en una estrategia de narcomarketing, como le llaman, es completamente correcto y preciso, pues. Y por el otro lado, conquistan a un público y además normalizan el fenómeno. Es que ya está súper normalizado. Y mira, algo con un atractivo peligroso, sobre todo para los más jóvenes. Aunque no hay una cifra oficial, organizaciones civiles estiman que actualmente podría haber hasta 35,000 menores de edad trabajando para grupos criminales, seducidos por las imágenes del narco. Esto que estaban viendo no era un chiste, era parte de un informe periodístico mexicano que lamentablemente cuando uno habla de un país bajo el sello del narcotráfico, piensa en México, piensa en Ecuador. Ecuador lo digo porque es más reciente aún el avance del narco que en México. Y por eso cuando lo traemos a colación por esto, no solo por el video de TikTok, tenemos que saber que muchas bandas, más de una vez, lo hemos repetido, lo hemos mostrado hasta el cansancio, no solo del narcotráfico, sino de todo el sistema de violencia, utilizan las redes para marcar esa violencia. ¿O cuántas veces vimos a los barra brava, adentro del negocio del narcotráfico, mostrando armas y cómo van a ir a atacar a otra barra y haciendo esa fuerza? ¿Cuántas veces tenemos un montón de fotos, de videos, de alguna banda de delincuentes que presume su poder de armas? ¿O acaso nos sorprendíamos en Rosario hace un año atrás cuando algunos de los jefes narcos que están detenidos ahora salían con ametralladoras a la calle en Año Nuevo, en Navidad, haciéndolo como uso de festejos, pero también como poder, marcando que en ese barrio de esa forma, sangre y fuego, ellos eran quienes mandaban? Sí, sí, Gaby. Recién veíamos este video que es de el cartel Jalisco Nueva Generación, que hoy es el cártel más peligroso que existe en México y es considerado el cártel más peligroso del mundo, por eso, por ende, ¿no? Ellos utilizan el narcomarketing que veíamos recién con TikTok y otras redes sociales, no solamente para imponer miedo a sus rivales y a la sociedad que sojuzgan justamente, sino también para reclutar jóvenes. Es un mecanismo directo de reclutamiento, ¿no? Y de educación para esos jóvenes que reclutan. Totalmente, exactamente. Y entonces, también hay otros que les muestran la calidad de vida, entre comillas lo digo, que pueden obtener, las riquezas que pueden obtener, ¿no? Bueno, las últimas detenciones en México, para los por eso presten atención, como los narcos, narcomarketing
utilizan las herramientas, lo que nos tenemos que preguntar del otro lado, los investigadores también tienen que utilizar. Y en eso en México, las últimas detenciones fueron con... Ellos utilizan el narcomarketing que veíamos recién con TikTok y otras redes sociales, no solamente para imponer miedo a sus rivales y a la sociedad que sojuzgan justamente, sino también para reclutar jóvenes. Sí. Claro. Es un mecanismo directo de reclutamiento, ¿no? Claro. Y de educación para y esos jóvenes que reclutan. Totalmente, exactamente. Y entonces, también hay otros que les muestran la calidad de vida, entre comillas lo digo, que pueden obtener, las riquezas que pueden obtener, ¿no? Bueno, Y las trazan últimas ese detenciones modelo. en México para los investigadores. Por eso, presten atención, como los narcomarketing, utilizan las herramientas, lo que nos tenemos que preguntar del otro lado, los investigadores también tienen que utilizar. Y en eso en México, las últimas detenciones fueron con videos, y esto se mostró hasta en fiscalías, del narcomarketing. Totalmente. De cómo mostraban todo lo que tenían. Sí, Sí, porque y sumo- suelen dejar alguna huella. Claro, de Claro, dónde obvio. están. Sí, sí. Y sumo algo más, porque lo mencionaba Fede, que es el primo de Brenda y de Morena. El modo de vida que muestran determinadas personas, estamos acá hablando del narco, pero podríamos hablar también de lo que son las plataformas como OnlyFans, donde por mostrarte sexy o hacer videos eróticos y demás, recibís mucho dinero a cambio. Eso también es tentación de dinero fácil. Totalmente. Y él lo decía por sus primas. Dice, mis primas, por la crisis socioeconómica en la que vivimos y por la situación de desesperación que estaban pasando, también cayeron en la prostitución por un dinero fácil. Digo, lo remarco porque tanto Brenda como Morena, ni hablar Lara, que tenía 15 años, y lamentablemente por lo que vemos era de las que más experiencia tenía dentro de ellas. Estamos hablando de chicas muy expuestas a la violencia y al femicidio. Porque en Argentina a las prostitutas y a las mujeres trans que trabajan con su cuerpo las violentan constantemente. Hay femicidios o transfemicidios todo el tiempo. Esto no lo digo yo, lo dice Leo, vos lo debes saber, lo dicen las estadísticas. Sí. Con lo cual son chicas que estaban muy vulnerables a cualquier situación. Y agrego esto, pensemos en lo que tiene que ver con los soldaditos en Rosario, Sí, claro. que también chicos que no veían ninguna posibilidad de progreso y de conseguir trabajo y demás, y que conseguían dinero fácil justamente con el narcomenudeo, pero exponían sus cuerpos. Chicos que pasaron a tener una expectativa de vida que no superaba los 22 años. Claro. ¿No? Y bueno, y en ese caso lo que vos decís, Luli, es también así. Esta proyección de una vida quizás más rodeada de lujos, en un camino mucho más fácil también. Rápido. Ha sido también una forma de atraer tanto a los dealers, a los pequeños dealers, y exponerlos obviamente a una situación de enorme riesgo, como también a chicas de esta manera, ¿no? Entonces, esto que vemos, que es el narcomarketing aplicado a distintos aspectos también, tiene una consecuencia directa. Una es esto, seducir clientes y seducir agentes, si se quiere, por un lado, pero por otro lado también imponer miedo, que es un poco lo que se ve también. Sorprende mucho eso de la transmisión en vivo de las capturas, ¿no? En esto que me hablaba Fede, que venimos hablando desde hace bastantes días, de esto que es transnacional, ya ni siquiera transjurisdiccional, por una cuestión de que sea provincia, capital, como era la primera discusión, sino ya transnacional. Me escribe Fer Cornejo, que nos está viendo, nuestra compañera, y me dice, sí, se meten también con civiles, porque pasa, me dice, no solo con los cárteles de México, me nombra el caso de Tren de Aragua, que está en boca de todos en estas últimas semanas, se meten con los civiles y dejan este tipo de señales para medir el poder, para marcar, esta es mi zona, mando yo. Y esta es mi pregunta, en Argentina, ¿esto ya se estuvo viendo? Y a ver, depende de la violencia, podría decirte lo que pasó en Rosario, de cómo salieron a matar indiscriminadamente. Sí. Rosario sí. Fue una forma. Después hubo crímenes, contamos, en Zona Norte, cuando asesinaron a un hombre que lo dejaron en una camioneta, alguien lo plantó y dijo, pará que voy a comprar 2 gaseosas, vinieron y lo ejecutaron por sicarios. Quizás no vimos el tipo de brutalidad de este triple crimen, porque es la forma de mandar un mensaje. Ahora, mandar un mensaje a través del narcotráfico, ejecutando y dejando a la vista a las víctimas,
pasa y pasa desde hace mucho, te diría ya desde el triple crimen de General Rodríguez. Eso te iba a decir. Para acá, Forza y compañía. un montón. Sí, bueno, a ver, tenés casos de prestamistas que fueron fusilados en plena calle, que se les pusieron enfrente y los fusilaron frente al auto. Tenés prestamistas que desaparecieron en algún momento y nunca más se los encontró y que fue una cuestión de mandar mensajes. Hay un montón de casos alrededor y siempre hay que ver la línea de cómo leerlo. Por eso, cuando les cuento que están leyendo esta banda de los peruanos con un vínculo de 25 años, si los crímenes fueron hace 25 años, lo que les estoy contando, y el capo hoy tiene 23, No, olvídate. no conoció esos crímenes. La herencia viene por otro lado. Bueno, hay que rastrear esa herencia para saber cómo sigue con poder en el barrio y cómo sigue manejando. Si me dejan contar una anécdota de acá de Argentina. En el año 98, yo fui a hacer una nota a la Villa 1114 por un tema de embarazos adolescentes. Estando allí, me topé con una situación que me llamó la atención en el medio de la villa, que era de un chico de 11 años, totalmente fuera de sí, y hablando con una de las chicas, me cuenta, hace una semana llegó una droga que está haciendo estragos. Y me dice, ¿y qué es esa droga? Era la pasta base. Mira. Recién acaba de llegar. 98. Un chico que 11 años que había empezado a consumirlo y en una semana ya no tenía cerebro directamente porque le había comido, porque aparte lo que hace, uno de los efectos que produce, más allá de lo barato que es que le cierra el estómago y era una situación de muchísimo hambre, ¿no? Y bueno, entonces yo hice esa nota sobre, llegó la droga del hambre a la Argentina y mencionaba allí, era gobierno de Menem todavía, ¿no? Mencionaba allí que incluso los que estaban comercializando esto eran narcos peruanos. 98, 27 años de esto, ¿no? Sí. Y el gobierno de Menem en ese entonces salió a desmentirme diciendo que era una farsa todo eso. Y después salieron los referentes sociales a decir, es cierto, y está haciendo estrago. Si se hubiesen tomado las medidas en su momento, quizás no tendríamos que estar lamentando esto. Pero nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Miró para otro lado. Después vino una masacre. Perdón, Gaby, no hizo nada. Hay cómplices. Hay complicidad. Siempre hay complicidad judicial, policial, política y económica. Totalmente. Porque los grandes ganadores en todo esto no son los soldaditos de una villa. No son los que ahora están detenidos por estar limpiando con la bandina la escena de un crimen. Son los que tienen millones y millones de dólares. Son los que viven en grandes countries de la República Argentina, en las zonas más caras del país. O después no hay allanamientos en pleno Nordelta, de casas de narcos. Sí, claro. Perdón, la familia de Pablo Escobar, cuando vivía en la Argentina, ¿dónde creen que vivía? ¿Creen que vivía en la 1114? No. Entonces digo, la complicidad no es de todos, por supuesto, porque hay gente que hace muy bien su trabajo, pero existe en todas las esferas, ¿eh? Totalmente. En todas. De hecho, el lavado de dinero gigante se está viendo en la Argentina y muy grande en todo lo que es la zona costera de Buenos Aires y de Rosario con los fideicomisos y esas construcciones de edificios de lujo deshabitados, todo bajo sospecha de lavado de dinero. Hay investigaciones sobre el tema, digo, de cómo lo que dice Lu. Lo económico está penetrando por supuesto, muy fuerte, digamos, a niveles de altos ingresos. El poder político bajó un discurso mentiroso de que Argentina era un país de tránsito. Sí. Y eso no es así hace años. Argentina no es un país de consumo, primero que nada. Es de tránsito en el sentido que va muchos de los cargamentos, pero acá se produce droga. Se fabrica droga, está bien, se importa el insumo, pero los laboratorios están acá. Lo demostró el caso del... Pero es verdad que durante muchos años se dijo que no. Que se decía durante que no. mucho tiempo se decía que en Argentina no se fabricaba. No se hacía nada. Se decía que era casi un lugar de paso. Exactamente. Sí. Como que entraba por una frontera y salía por la otra, pero que acá no pasaba nada. Claro, no, hay un gran negocio. Por supuesto. Pero basta leer el nomenclador de drogas. Digo, agarran la ley de drogas y vean cómo en el nomenclador se van adhiriendo una vez tras otra, porque hay un montón de sintéticos que se le van agregando, cambia composición y tenés que cambiar el suministro para saber qué detectar y qué no, y qué es droga y qué no. Mira, si te sumás ahora arriba de la pantalla dos imágenes, la Casa del Horror, donde ocurrió el triple crimen, y también un informe allá del 2020 de Telemundo que hablaba del narcomarketing, de cómo estos cárteles narcos utilizaban diferentes herramientas en las redes sociales para reclutar jóvenes, como dice Gaby, pero también para darle un sello narco. Sobre esto, en la Argentina, la transmisión en vivo para 45 personas al menos del triple crimen de estas jóvenes lo confirmaba de esta manera el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alonso.
O sea, ¿usted confirma de que esto se transmitió por Instagram? Sí, para un grupo cerrado. Para un grupo cerrado. Esto es la información que nosotros relevamos en la investigación. Esta es la información y que tendría que ver con el móvil del homicidio. ¿Y tiene identificado, Alonso? Esta persona que es el capo del grupo, sí, en esa sesión dice: esto le pasa al que me roba droga. Bueno, ¿cuánto hay para investigar ahora también, no? Y con peritos y en la investigación, no por si aparece ese video, sino por las personas que se conectaron. Y la gran pregunta a esta hora, ¿a dónde está, Leo, ese jefe narco? Sí. ¿A dónde está ese jefe narco? Y los datos, a ver, algunos datos que hay que seguir analizando. El ministro decía que en alguna parte de ese video se escuchó: esto le pasa al que me roba droga. Sí. Se habla desde ayer de distintos montos, digo, distintas fuentes judiciales e incluso distintas fuentes en distintas jurisdicciones hablan de qué es esa droga. Por supuesto, con una base, un narco al que le chorean droga no va a ir a hacer la denuncia: me robaron 2 kilos, 3 o 5. Pero digo 2 kilos, 3 o 5 porque son los números que están dando las distintas fuentes. Hablamos en Argentina de un costo que no condice con la forma de vida de las 3 víctimas. Digo, con ninguna de las 3, ni siquiera con la menor a la que acusan como principal punto. No lleva de ninguna forma a que eso haya sido transformado en otra cosa. Por lo tanto, el mensaje entienden que también puede ser a otra banda. Y cuando hablamos de que ejercían el poder en la Villa Zabaleta, en la Villa 1114, son lugares donde existen distintas bandas de narcotráfico, peruanos, paraguayos, distintas nacionalidades, distintos puntos, y son también quienes dominan la calle. Porque cuando nos cuentan los propios familiares, y esto hay que entender desde el punto de vista, no importa si las chicas hacían trabajo sexual o no, y es muy bueno que la familia lo haya dicho en el minuto 1, porque en el minuto 1 le dijeron absolutamente toda la verdad a la policía y a la justicia para que entiendan que había algo raro y sospechoso alrededor de eso. Sin embargo, la respuesta fue, como escuchábamos hoy, hay que esperar 2 días para que te pongamos un fiscal o para que un fiscal reciba esta denuncia. Sin embargo, entender que unas chicas de 20 años o menores pueden ir a laburar a la calle, ejercer un trabajo de prostitución en la calle, sin tener apoyo de los que manejan la calle, de los que manejan el barrio, de las bandas de la zona, es imposible. Absolutamente imposible. Por lo tanto, es también investigar si hay un mensaje en el medio entre esas bandas que dominan esos territorios. Porque, y está bien lo que marcás, y lo veníamos diciendo, sin conocer este jefe narco, lo que estaba detrás, llamaba la atención la presencia de estas chicas y otras que ahora ya, y te lo decimos como vecinos de Flores, a vos que estás del otro lado, desde hace una semana que no se vio absolutamente, en la zona tradicional, donde hay muchas jóvenes de República Dominicana, de Brasil, argentinas también, más cerca de San Pedrito y Avenida Rivadavia, de Avenida Directorio y San Pedrito también, pero en esta zona llamaba la atención, ayer se vio esto, en la protesta en Plaza Flores, la cantidad de jóvenes, de chicas, que estaban ganando ubicación. Por eso, en las cámaras de seguridad de diferentes edificios de Flores, no solo se estaba buscando la presencia de estas jóvenes, sino también, Leo, del jefe narco. Del jefe narco. Hacemos un corte muy breve, ya volvemos en vivo desde el velorio, del último adiós de Brenda y Morena y de la declaración de los detenidos.